Buenas a todos, gente, estamos en un nuevo vídeo en el cual voy a explicar cuál ha sido mi progreso en los últimos 2-3 años, más o menos, un año y medio, cómo han evolucionado las cosas y cómo se han ido dando para que tenga yo el nivel que tengo actualmente. He progresado a la velocidad que he progresado, que no digo que sea mucha, ni tampoco que sea poca, sino que, bueno, al final todos tenemos etapas de progresar más, de progresar menos, que si lesiones, que si tal. Además, yo empecé, como muchos sabréis, haciendo atletismo. Y voy a explicar, pues eso, todo mi progreso, ¿no? He de deciros, no toméis en cuenta esto como si fuera algo en lo que debáis basar vuestro funcionamiento. Hay miles de factores en cada persona que hacen que hayan progresado de una manera o de otra y que les han llevado al punto donde están. O sea que tus factores son únicamente tuyos y es muy difícil que haya siquiera una situación de alguien que se parezca a la tuya. Tantas cosas que al final solo debéis tener en cuenta vuestro propio progreso y cómo podéis incrementarlo en caso de que queráis introduciros al 100% en esto. Y dicho esto, vamos para allá. A modo de introducción voy a contar cómo comencé en atletismo. Me apunté con 11 años en sexto de primaria y ahí ya comencé a probar las pruebas como velocidad, vallas. Este vídeo que estáis viendo es de un campeonato provincial y llegué a conseguir clasificar para el campeonato de España de 60 metros vallas, como en la foto que estáis viendo ahora mismo. Yo soy el de la camiseta blanca y bueno, no conseguí pasar a las semifinales, puesto que nunca se me dio excesivamente bien como para ser top elite España, aunque posteriormente encontré la pasión por el lanzamiento de jabalina, como estáis viendo, donde sí que tenía un nivel como para competir y colarme en podios de campeonatos de España. Como estáis viendo, conseguí quedar tercero de España varias veces, y ya en segundo de juvenil, lo que corresponde a primero de bachiller, 17 años, estaba muy desgastado, empecé a bajar el puesto en el que quedaba, quedé séptimo de España 2 veces y ahí decidí dejármelo porque también arrastraba lesiones que me impedían disfrutar tanto como antes. La respuesta de por qué tengo las piernas desarrolladas y no las entreno es, aparte de porque tengo muy buena genética de pierna, es por estos entrenamientos de sentadilla pesada y de ejercicios de halterofilia que hacíamos. Además, también hacíamos mucho ejercicio de gimnasio ligado al tipo de entrenamiento que necesitábamos para la prueba en la que nos enfocamos, y eso hizo que tuviera una base muscular y de fuerza que no tiene mucha gente que empieza desde cero en calistenia. Además, no solo eso, sino que yo siempre he sido muy de ir probando cosas y de probar todo tipo de entrenamientos o retos que veía. Por tanto, como veis, pues también sabía andar haciendo el pino y cosas que tienen que ver con la calistenia, pero yo aún no practicaba calistenia. Sin embargo, me dio por empezar a probar cosas como la subida de pino. Aquí veis que la fallo, que no me salía porque no tenía fuerza en los hombros, y entonces me propuse sacarla y me puse a hacer flexiones de pino en la pared. También llegó la cuarentena y me puse a trabajar la fuerza de empuje de hombro bastante y acabé sacando bastante fuerza sin ni siquiera querer hacer calistenia, sino que yo seguía en atletismo y aún me faltaban un par de años para dejar el atletismo. Ya lo he dicho en un montón de vídeos que las flexiones de pino en pared fueron las que más me ayudaron a ganar fuerza. Como veis, empecé que no podía ni hacer una. En este vídeo es la primera vez que hice 3 y después ya 10, 15 hasta llegar a bastantes y empezar a probarlas en pino libre. Una vez pasada la cuarentena y cuando empezó el verano de 2020, me puse con varios colegas a ir a barras durante todo el verano y me dio una base bastante buena de calistenia, aunque yo seguía con la mente de seguir en atletismo y así fue. Pero sí que es verdad que gané fuerza, masa muscular y nivel. Aquí estoy en el gimnasio de mi urbanización probando por primera vez el lastre de 15 kilos en dominadas. Nunca antes lo había probado, cogí un cinturón que había por ahí, le puse una mancuerna de mala manera y lo probé. Y aquí ya estaba en el último año que hacía atletismo, donde alguna cosilla, a ver, esto lo aguanté un segundo, hice captura de pantalla, pero veis, el pino lo mejoré bastante, pero seguía centrado en el atletismo. Acabé las competiciones ese verano y no hice nada más. Como podéis ver, el físico era un físico decente, menos masa muscular que ahora, pero todo conseguido gracias al entrenamiento que hacía en atletismo y lo que yo iba haciendo aparte. Llega segundo bachiller y me apunto al gimnasio. Empiezo a entrenar calistenia lastrada, mejorar mi flexibilidad, aumento de masa muscular, hago una especie de volumen en el que intento comer más, intento mejorar los muscle ups, que hasta entonces no me salían demasiado bien, no podía hacer bastantes, de hecho enseguida empezaban a fallarme y los fui mejorando poco a poco, también por la ayuda del lastre. Y también entrenaba, como podéis ver aquí, la compresión, la fuerza abdominal. Tenía una rutina bastante enfocada a la calistenia, donde metía muchas dominadas, donde metía flexiones, donde metía flexiones de pino. O sea, no es que fuera al gimnasio a hacer un entrenamiento de gimnasio, no. Ahí ya empecé a enfocarme en la calistenia, estamos hablando de 2022. Estos son mis primeros fondos lastrados, no sé si habrían ahí 30 kilos, a lo mejor poca cosa, que acabé haciendo más.
De hecho está como prueba este vídeo donde levanto a mi amigo que pesa 70 kilos y este vídeo se me hizo viral en TikTok con medio millón de visitas porque la verdad es que es épico el levantamiento. Aquí saco mis primeras 3 flexiones de pino 90 grados seguidas, haciendo un poco de trampa y, bueno, más bien el tríceps y el dorsal. Y siento no tener vídeos de la primera, cada cosa de la primera vez que lo saqué, pero como os digo, como no estaba enfocado en la calistenia, simplemente lo hacía pues por probar, muchas cosas no están grabadas. Lo que sí que está grabado es esto, que es la primera vez que saqué 3 flexiones de pino normales seguidas. Esto es de cuarentena, perdonadme por ponerlo más tarde, pero como veis la forma malísima y para que veáis que todos empezamos desde un punto malo. Además también ese verano anterior a todo esto del gimnasio empecé a hacer el back lever, que ya me salía mejor. Y este es el vídeo de la mejor marca que llegué a hacer en dominada lastrada, prona, que son 55 kilos. También empecé a practicar cosas como la bandera, como podéis ver aquí, que la hacía tú y luego estiraba. Y la verdad es que fui ganando también fuerza en ejercicios más estáticos como este. Y también me gustaba muchísimo la banca. Aquí, como veis, hago 125 kilos a una repetición, que fue mi máximo, sin planificación ni nada, entrenando día a día como veía. Llegué a pesar 71 kilos, como veis, con más grasa que ahora y menos músculo que ahora, pero ahí frené y empecé a hacer una etapa de definición en la que perdí bastante grasa. A medida que iba haciendo más calor, fui dejando de ir al gimnasio, ya no me gustaba tanto y empecé a ir más al parque de barras a entrenar más con mi peso corporal. También me dolía el codo y de esta forma hacía que me doliera menos, de hecho no me ha vuelto a doler nunca más. Con los pesos pesados de banca sí que me dolía y como veis pues iba probando cosas. Aquí no sé por qué me intentaba tirar un efecto, pero ni de coña. Y fui entrenando más al aire libre y más parecido a como entreno ahora, enfocado a skills de calistenia, etcétera. Aquí me saqué de mi primer muscle up en anillas, que me costaba un montón, ahora salen como churros. También iba aplicando las banderas que había entrenado en el gimnasio, pero en el parque de barras. También me estaba empezando a salir alguna cosilla como un poco de front lever y estaba ilusionado. Un día estaba en un parque y fui a probar y me salió mi primera dominada a un brazo, que me quedé impresionado. Como veis aquí en el parque estoy tirándome un front lever que no se ve nada mal, la verdad, se me hunde ahí, luego le subo y le tiro las pull-ups. O sea, no iba mal encaminado en cuanto a nivel y estaba progresando bastante. ¿Qué pasa? Que llega el verano de segundo bachiller, acabo el colegio, salgo de fiesta y ese verano no solo salí de fiesta bastante y tuve malos hábitos, sino que además no entrené apenas, entrenaría 4 veces en 2 meses y perdí bastante todo el progreso que traía y no seguía el mismo ritmo. A pesar de eso se me veía muy bien porque de todos estos hábitos me quedé bastante definido y sorprendentemente no perdí masa muscular y un día fui al gym, bombeé y me vi increíble. De hecho tenía un porcentaje de grasa bastante bajo, ahí veis la parte baja de la espalda, cómo se ve el árbol este de Navidad con todas las fibras. O sea, llegué a estar bastante definido este verano, incluso más que ahora mismo. Este vídeo es de uno de los días sueltos que entrené en verano, que como veis aún mantenía la dominada a un brazo que posteriormente perdí y me costó mucho, lamentablemente, volver a recuperarla. Se acaba el verano, me apunto a la universidad y por tanto vuelvo a empezar a entrenar, vuelvo a empezar a ir al parque, a ponerme fuerte y a salir de la racha que había cogido en verano de no tener los hábitos. Pero cojo unas anginas de caballo que me dejan 5 días ingresado en el hospital y al final pues pierdo mucha fuerza y pierdo mucho estado de forma y físico. Aunque aquí veis que me estoy partiendo la polla, sí que es verdad que fue bastante serio porque mirad cómo tenía aquí el cuello, me pilló reventado y los primeros días lo pasé bastante mal. Pero volví a la carga a acabar el año de gym que había pagado y que aún me quedaba un poco y como veis había perdido la dominada a un brazo. Sigo entrenando y recuperando la fuerza y el nivel. Aquí me saco por primera vez el muscle up en las barras estas, hago una estrada ahí mal hecha que no aguanto. También sigo entrenando para volver a tener el nivel de bandera. Y empiezo a tomarme en serio el intentar sacarme la straddle planche, que como veis pues no podía ni aguantar la negativa al final. Y aquí, junto con el comienzo del 2023, decido abrirme la cuenta de Alge Calistenia, donde empezaré a subir mi progreso y pues mis vídeos editados. Sigo entrenando el front lever, ahora me hago una rutina para ir mejorando en todas las skills que me propongo para ese entonces. Plancha, front lever. Aquí como veis pues ya la negativa la aguanto un pelín más
empiezo a entrenar el pino a una mano, que este intento me emocionó porque fue el primer segundo y medio o así. También me propuse sacarme la V-Sit. Como veis, pues empecé a hacer bastantes cosas a la vez. De hecho, tengo un vídeo viral de este intento y luego la V-Sit ya mejorada. Y aquí pues ya iba haciendo vídeos un poquito más cinemáticos para luego subirlos a Instagram, y empezaron a ir bastante bien. De hecho, por eso pues tengo los seguidores que tengo en Instagram a día de hoy. También recuperé la dominada de una mano. Esto estamos hablando de los primeros meses, enero, febrero, marzo, ¿vale? Aquí estoy modo guerra contra el mundo en el parque entrenando mientras llueve. Y ahora viene cuando tuve la lesión en el intercostal. Fui a tirar front lever, ya llevaba tiempo con una molestia y me pegó un petardazo que me costó hasta levantarme del suelo. Y seguí trabajando a pesar de que me dolía el intercostal. Fui al fisio y fui haciendo lo que podía. Plancha con buena forma no la aguantaba nada, la verdad. Este fue el primer intento de pino bruja que me salió bien. Me parecía bastante extraño, aún no me había acomodado. También fue llegando el verano y probé mis primeros hollowbacks y ya me di cuenta de que podía mejorarlos bastante. Y aquí es cuando por fin me compré la cámara y me fui al amanecer a grabar la primera sesión con buena calidad, intentando hacer un trabajo un poquito más currado y que realmente me gustaba lo que estaba subiendo. Y a partir de aquí ya empecé a subir toda la serie de vídeos que tenéis en Instagram, donde se va viendo el progreso y donde voy subiendo los vídeos editados, mi música y como me gusta hacerlo a mí. Durante este verano me sentí bastante estancado, no sentía que progresara o en la V, en la plancha y en general en los distintos ejercicios. No sé a qué se deberá esto exactamente. Por ejemplo, el pino a una mano llevaba bastante entrenándolo y había muchos intentos que eran nulos, pero luego ya de cara a final de verano empezaron a salirme las primeras planchas y empecé a sentirme un poquito mejor, con un poco más de fuerza, y de ahí ya encaré el invierno a la mejora total. A rachas el intercostal ya se iba portando mejor, ya que la lesión que os he comentado del front lever, que me pegó un petardazo, me duró mucho y me iba a rachas. Ahora ya estoy curado del todo, pero había veces en los que tenía que parar de hacer front lever por precaución y porque me dolía. La plancha mejoró mucho, el entendimiento, la forma. A día de hoy sigue mejorando, y también el pino a una mano fue mejorando bastante, sobre todo en tacos, pero también en paralelas. También mejoró considerablemente la V-Sit. De hecho, este vídeo que os tengo aquí es uno que cogió bastante repercusión en Instagram. El cambio es notable. Y ahora voy a ir mostrando todas las mejoras que he tenido desde el principio de este año 2024 hasta el mes en el que estamos. Obviamente acumulado de todo el trabajo del año anterior, como he ido contando. Aquí tenemos mi récord de pino a una mano, donde en mi prime conseguí hacer 23 segundos. Esto es con bloques, pero también he mejorado muchísimo la estabilidad en las paralelas. Cada vez hago intentos más largos y en suelo más de lo mismo. Estaba flipando en este intento. Después, respecto a la plancha, como podéis ver, mucha mejor forma, con un press limpio. La verdad que con la plancha no soy una persona que mejore excesivamente rápido, pero estoy muy contento de cómo ha ido mejorando. Aquí me tiro un poco de full. Y también pues le estoy aprendiendo a meter flexión, después un press. O sea que estoy haciendo algunos power moves y la forma me gusta muchísimo más que antes, mucho más conocimiento. Respecto al front, mi máximo intento son 8 segundos, como podéis ver en este intento. El front tampoco es que se me dé excesivamente bien, pero estoy también contento con la mejora. Aquí tenemos power moves porque consigo hacer una pull up a touch, luego un press y luego aún hago un aguante de algunos segundos. También he aprendido combos como este de front lever y después subida a pino, y todos estos vídeos de este estilo están en mi Instagram. Al final es muy difícil condensar tanto tiempo y tantos vídeos y tanta edición en un solo vídeo de YouTube, pero os he puesto un poco la progresión general y para que veáis pues que no solo aprendí a skills, sino que he ido probando combos, juntar esto con esto, hacer esto y después unirlo con lo otro. Y con la mejora del pino a una mano también en estos últimos meses he empezado a meter banderas, a probarlas y a ir ganando segundos, y así poder hacer distintas formas aparte del pino a una mano tradicional. Y no va mal la cosa. También el hollowback ha mejorado un montón. Esto es del mundial, el otro día en la quedada del día después. Cada vez consigo quedarme más aunque no lo parezca, y ha cambiado bastante. Fijaos que aquí está el Liban y me tiré un hollowback con un chaval y mirad cómo bajo los pies por debajo de la cabeza. O sea, ha mejorado bastante. Y la V-Sit también ha seguido mejorando, estoy contento con ella. También he empezado a entrenar para el maná, he cambiado el agarre, lo he hecho en suelo y supino,
que la diferencia es bastante grande y hay que acostumbrarse y hay que ir ganando fuerza con el tríceps puesto de esa manera y en ese rango de movimiento. Así que poquito a poco vamos a por el mana. También ha mejorado el pino en vela, con las piernas juntas, o en full, como queréis llamarlo, el pino en la mano, que es más difícil la estabilidad que en el pino con las piernas abiertas. Y también voy ganando segundillos y voy perfeccionándolo y cogiendo estabilidad. Así que ese sería un poco todas mis mejoras de los distintos skills. Y también quiero poner esta serie que hice de full planche, donde consigo hacer, no sé ni cómo, 2 presses con mala forma. Pero bueno, ahí está, como algo más que he conseguido hacer hasta el día de hoy. Procedo a explicar rápidamente la mejora de mi físico. Todo esto va acorde a todo lo que llevo explicando durante todo el vídeo, pero centrándome solo en el aspecto físico, durante todos estos años que he contado. Era un chaval delgado, esto es de cuando empecé con el atletismo, no hacíamos aún entrenamiento de pesas, era un entrenamiento más de correr, de explosividad, de resistencia, etc. Siempre me destacaron más las piernas, gemelos y cuádriceps, porque tenía mejor genética. Cuando empecé en el atletismo profesional ahí ya hacíamos pesas, ya hacíamos ejercicios de halterofilia, por tanto aumenté mi masa muscular, tanto tren superior como inferior. Como veis, esto es de 2020, el verano después de la cuarentena, que fue el primero en el que empecé a hacer barras. Aquí tenía 16 años y como veis tenía un físico muy bueno para tener 16 años, porque llevaba toda mi vida haciendo deporte, eso hay que entenderlo. Y como fue el primer verano que empecé a hacer barras, pues también empecé a ganar una base de calistenia. Pequeño inciso para decir que aquí, estos 2020, aún faltaba mucho para que yo dejara el atletismo y empezara la calistenia, pero yo ya hacía cosas como el pino. Yo ya entrenaba para conseguir hacer flexiones de pino. No hacía el resto de cosas, de vez en cuando iba al parque de barras, muy regular, pero aquí aún no había empezado, pero obviamente hace que cuando realmente empecé y me lo tomé en serio, yo ya tenía una base decente. Y ya saltamos al físico de 2 años después, donde hay una notable mejora, pero claro, son 2 años de entrenamiento de atletismo, con sus pesas, su halterofilia enfocada a la mejora de rendimiento, y como veis el físico era atlético, no era demasiado grande, pero estaba definido y era bonito, y además tenía una base que había ido construyendo poquito a poco con algo de calistenia. Y este es mi físico actual, donde estoy definido, con más masa muscular y que se ha forjado, eso sí, con calistenia. Fijaos la diferencia que hay en cuanto a redondez, masa muscular, los brazos, el pecho, todo ha mejorado realmente físicamente, y esa mejora sí que ha sido con pura calistenia, skills básicos y todo lo que conlleva. Bueno, gente, eso ha sido todo. Ya he recopilado toda la información, la he editado, la he puesto aquí conjunta y nada, quería explicar pues cómo han sido los pasos que he ido dando, y también me ha gustado mucho hacer este vídeo porque me he dado cuenta del progreso que he llevado hasta ahora, que muchas veces uno no valora hasta dónde ha llegado hasta que no ve todo lo que ha conseguido, pues bien claro, porque al final siempre queremos más y más y no nos conformamos con todo eso que ya hemos conseguido, pero tenemos que tenerlo presente porque tenemos que estar orgullosos de los logros que vamos haciendo, porque si no, ¿qué sentido tiene pues ir forjando el camino si no vas a estar orgulloso de aquello que forjas en el pasado y solo vas a estar pendiente de aquello que consigues en el futuro? Pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces estoy muy contento de hacer este vídeo. Aún así me ha llevado mucho curro, ya os digo, hay que recopilar, editar, narrarlo, ponerlo todo en orden correctamente, buscar en cualquier sitio donde pueda haber un vídeo que grabaste, ¿sabes? Entonces os agradecería que dejarais un like, que os suscribierais si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado el trabajo que he hecho, y deciros que si queréis ver día a día el progreso real con los vídeos de calidad editados y todo lo que voy haciendo, lo tengo en Instagram, ¿vale? Alge Calistenia. Ahí es donde he conseguido crecer, ¿vale? Voy a contar un poquito antes. Yo me hice viral en TikTok con un vídeo de 11 millones de visitas en el que decía, si quieres esto, haz esto versión calistenia. Y iba con unas mallas negras y parecía que no tenía piernas, cuando realmente tengo bastante pierna, ¿no? Entonces todo el mundo se metió conmigo por eso, y entonces eso es lo que hizo viral el vídeo, que consiguió 11 millones de visitas. Entonces, a mí no me gustaba TikTok porque los vídeos, para empezar, no me cogían las visitas que en Instagram, como que era otro rollo de contenido el de TikTok, entonces me lo borré. No la cuenta, sino la aplicación. Llevo un montón de tiempo sin TikTok, me dediqué íntegramente a Instagram, y por eso ahora mismo tengo pues 50.000 seguidores, que oye, no soy Cristiano Ronaldo, pero que poco a poco he ido consiguiendo más y más, me lo he currado, no he fallado, he ido subiendo mis reels, mis vídeos y ha ido creciendo, por tanto estoy muy orgulloso de la comunidad que hemos creado en Instagram y de que tanta gente me apoya a través de ahí. También quiero daros las gracias porque mucha gente se me acercó en el mundial, en la sub, en la cola, en la competición, en la quedada, a decirme que me conocía, que veía mis vídeos, y uno no se da cuenta del impacto que tiene realmente hasta que no ve a alguien que se te acerca, te da la mano y te dice, oye tío, encantado de conocerte, me gustan tus vídeos. Ahí es cuando realmente dices, coño, que lo que hago va más allá, ¿no?, de un numerito en una pantalla, sino que hay gente detrás real que valora mi contenido, y eso pues me hace muy feliz, me pone muy contento, y por eso os quería dar las gracias. Gente, de verdad, si os ha gustado suscribiros, un like, nos vemos en el siguiente vídeo y un besito para todos.